Conceptos científicos. Fotosíntesis, plantas C3 y C4. El ciclo de Calvin, llamado así en honor del bioquímico Melvin Calvin, utiliza el carbono del dióxido de carbono y la energía de la reacción luminosa para posibilitar el crecimiento vegetal. Al exponer las algas verdes al dióxido de carbono radioactivo, Calvin detectó radioactividad en un compuesto de 3 carbonos llamado ácido fosfoglicérico. También notó que muchos tipos de plantas tomaban carbono del dióxido de carbono atmosférico y lo convertían en compuestos de 3 carbonos. Calvin llamó a esos vegetales plantas carbono 3 o plantas C3. Teóricamente, el ciclo de Calvin debería tener un 38% de eficiencia. Eso significa que se espera que el 38% de la energía absorbida de los fotones se convierta en enlaces químicos de carbohidratos y el resto se pierda como calor. Pero en realidad, el ciclo de Calvin es mucho menos eficiente de lo esperado. De hecho, las plantas C3 pueden convertir menos del 1% de la energía luminosa en carbohidratos. Para comprender el motivo, tenemos que estudiar al dióxido de carbono. Un problema es la escasez relativa de dióxido de carbono en la atmósfera. Solo 0.03 a diferencia del oxígeno, que constituye el 21%. El dióxido de carbono debe competir con el abundante oxígeno por la atención de la ribulasa difosfato. Aunque la RUDP debe combinarse con el dióxido de carbono para producir el intermediario inestable de 6 carbonos, suele unirse al oxígeno en su lugar. La RUDP oxidada atraviesa una serie de reacciones que la eliminan del ciclo de Calvin. Así que, considerando los obstáculos, no es sorprendente que la capacidad de las plantas C3 para fijar el carbono a los carbohidratos sea muy poco eficiente. En el tiempo en que Calvin hizo este trabajo, la evidencia sugería que a veces el carbono no llega directamente a los compuestos de 3 carbonos. En las plantas que habitan en regiones tropicales y desérticas, la primera molécula orgánica en la que se fija el carbono consta de 4 carbonos. Por lo tanto, se les llama plantas C4. ¿Pero por qué las plantas C4 crecen en este ambiente? Respondamos esa pregunta comparando ambos tipos de plantas. Tanto en la C3 como en la C4, el interior de la hoja se llama mesófilo. En las plantas C3, las células del mesófilo, donde ocurre la fotosíntesis, se disponen en capas. Encima está la capa de palizada y abajo la capa esponjosa, llamada así por su apariencia característica. Dentro de la capa esponjosa hay grupos de células envainadas que rodean la red de vasos que hay en la hoja. En las plantas C4, las células del mesófilo están unidas en forma de anillo alrededor de las células envainadas. Estas células son más grandes y contienen sus propios cloroplastos. Sin embargo, el grana en su interior es escaso y poco desarrollado, y son incapaces de realizar la reacción luminosa. Por lo tanto, son los cloroplastos de las células del mesófilo, con su grana bien desarrollado, quienes producen el ATP y el NADPH2 para la reacción oscura. Pero las plantas C4 requieren la participación de las células mesofílicas y envainadas durante la reacción oscura. Como están muy cerca, los materiales pasan de unas a otras. El dióxido de carbono se difunde a través de la membrana de las células del mesófilo y entra a la reacción oscura al ser fijado al oxalacetato, un compuesto de 4 carbonos.
Luego, el NADPH2 se acerca al oxalacetato y lo convierte en malato, también de 4 carbonos. Y luego, para sorpresa de los investigadores que lo descubrieron, el malato no solo se difunde fuera del cloroplasto, sino que va a las células del mesófilo y a las células envainadas, donde entra a los cloroplastos. Aquí, el malato da energía al NADP para formar NADPH2. Al hacer esto, el malato se convierte en un compuesto de 3 carbonos llamado piruvato y sorprendentemente en dióxido de carbono. Parece un desperdicio de energía absorber dióxido de carbono y después liberarlo sin haberlo usado. Pero hay un detalle. El dióxido de carbono liberado por el malato entra al ciclo de Calvin. Y como sabemos, es la escasez de dióxido de carbono lo que limita la eficiencia de este ciclo y por lo tanto la producción de glucosa. Si observamos atentamente la reacción oscura en las células del mesófilo, veremos que toda esta reacción es, en realidad, solo una bomba que asegura un aporte abundante de dióxido de carbono para el ciclo de Calvin. Hay otro mecanismo en las plantas C4 que aumenta la eficiencia, y es este. Después de que el piruvato se difunde hacia las células del mesófilo, encuentra al ATP y se convierte en fosfoenolpiruvato o PEP. Es el PEP quien toma el dióxido de carbono para formar el oxaloacetato. Ya que el PEP tiene baja afinidad por el oxígeno, espera tranquilamente al dióxido de carbono. Algo muy distinto a lo que sucede con el RUDP en las plantas C3. Como ya dijimos, las plantas C4 viven en ambientes desérticos y tropicales, y las plantas C3 no pueden. La explicación es muy sencilla. Poros especiales en la superficie de la hoja, llamados estomas, regulan el movimiento de los líquidos y gases a través de la hoja. En el calor, estos poros casi se cierran, evitando la pérdida excesiva de agua hacia el aire. Pero esto ocasiona un gran problema a la planta. Ahora, la difusión de dióxido de carbono a la hoja se ha restringido mucho. Las plantas C4, con sus bombas de dióxido de carbono, pueden sobrevivir con cantidades limitadas de este necesario gas. Pero las plantas C3 necesitan mucho más dióxido de carbono, así que no pueden tolerar la falta de este. De modo que en las regiones cálidas y secas donde se limita la entrada de dióxido de carbono, las plantas C4 crecen y otras mueren. En zonas templadas, donde no hace falta cerrar los estomas, crecen ambos tipos de plantas.